Imagínense un buque que es capaz de navegar a través de mares congelados. Un buque que es capaz de abastecer a científicos argentinos que están en la Antártida trabajando de insumos estratégicos para que puedan seguir desarrollando sus tareas. Este buque es el Almirante Irízar, uno de los rompehielos más grandes del mundo, y se ha transformado en un símbolo de este país, en un orgullo. Y hoy tengo el enorme privilegio de estar con el hombre que está a cargo de este buque, el comandante Sebastián Musa. Gracias, Sebastián, por venir. Muchas gracias por la invitación y permitirme dar a conocer nuestro buque a todo nuestro país. ¿Estás acostumbrado a dar entrevistas? La verdad que no, pero forma parte un poco de lo que uno termina haciendo con esta jerarquía de capitán de navío. Acercar un poco la armada a la gente que no conoce tanto. Bueno, aquí en Conversaciones siempre comenzamos con una pregunta que intenta hacer un recorrido por tu carrera, que es ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste a ser el comandante del rompehielos Irízar? Bueno, el camino es divertido, es entretenido, es desafiante. Empecé de chico navegando a vela, sí, por forma deportiva. Un poco también viendo a mi papá, que era marino, Ujú. pero siempre me dijo, no, estudié otra cosa, que vas a ver que hay un montón de cosas también. Y bueno, me decidí, terminando el secundario, entré a la escuela naval. Bueno, y también la escuela naval es todo un desafío porque es un cambio enorme en tu vida, de un chico de 18 años que está acostumbrado a todo, a hacerte, a valerte por vos. Y bueno, y después, nada, me recibí, me formé más que nada en los buques de la flota, en las corbetas que están en Puerto Verano. Después apareció una oportunidad de venir a Buenos Aires, vine y ahí por primera vez subí el Irizar, Ujú. año 2004-2005, hice 2 campañas y bueno, realmente era un ambiente que yo no conocía y es totalmente diferente a lo que yo hacía. ¿Ahí qué rol tenías cuando te subiste por Ahí primera era vez? jefe de material naval, estaba en la cubierta de vuelo, o Bien. sea, estábamos en la parte que justamente es por ahí la parte que más representa lo que hace ERISA, que es la parte logística. Ujú. Operábamos con helicópteros y con todas las embarcaciones de pequeñas, botes y lanchas de desembarco para justamente llevar todo lo que es la logística a las bases. ¿Y ese fue tu primer contacto con el buque? Ese fue mi primer contacto con el buque, ¿Y qué sí. te pasó cuando lo viste? Hubo un cambio gigantesco en todo sentido. Yo acostumbrado a buques de guerra, el buque de guerra más chico, más compacto, mucho más específico en cada uno de sus roles. Y bueno, hasta inclusive el camarote es más chico, los baños son más chicos, tenés menos. Y pasás a un buque que es mucho más grande, con un montón de gente, con otro tipo de propulsión, Ujú. eh, con otra comodidad, con otro camarote enorme, con un baño propio en el camarote. Es un cambio, la verdad que es grande. ¿Y el aspiracional siempre fue ser comandante del Irízar o en ese momento no se te cruzó por la cabeza, lo veías como algo imposible? No, no, no como algo imposible, es algo aspiracional, puede ser. En Ujú. realidad uno cuando es oficial de superficie, su aspiración es ser comandante de los que te den. No, a mí me tocó ser comandante de un buque multipropósito, un barco chico, cuando fui capitán de corbeta, después de capitán de fragata fui una corbeta. Ahí sí, de alguna manera fui cumpliendo todos los roles en la corbeta, desde guardia marina hasta ser capitán de fragata y comandante de la corbeta. Y después de capitán de navío solamente hay dos comandos que son en el mar. La fragata Libertad, que es el que todos queremos, Ujú. y el rompehielos. Bueno, yo tuve el honor de ser seleccionado en el rompehielos. Y ahora toda esta carrera me suena a que uno deja muchas cosas al margen, ¿no? Uno está muchas horas en el mar, lejos de la familia. Eh, Está bueno contar esto también para comprender lo que es la dificultad, ¿no? De hacer esta carrera y de seguir esta vocación. Parte, parte de lo que te lleva al mar es eso, es mucho tiempo fuera de casa, te lleva también por ahí tiempo de ver a tus amigos, tiempo Ujú. de hacer tu deporte favorito, tiempo de ir a tu club, tiempo de estar con tus hijos. De alguna manera lo compensa la camaradería a bordo. Eso es algo que el otro día estaba pensando qué preguntas podía contestar y bueno, una era esa. Y cómo lo terminás de alguna manera resolviendo es con cómo vivís a bordo. Hay en los buques de la Armada, que entiendo que es en nuestra Armada y en todas, tenés esa cosa que todos están en la misma. O sea, todos tienen ese sentimiento, lo tenemos todos. Entonces, la empatía, el entenderse, el ser profesionales en cumplirle a tu compañero, esa lealtad se da siempre. Entonces, de alguna manera,
esa lejanía de la casa te lo suplanta los compañeros que tenés a bordo. Me gustaría que desarmemos el Irizar. Para el que tal vez escuchó el nombre pero no conoce bien de qué se trata, tratar de entender por qué el Irizar es un rompehielos, digamos, cuál es la diferencia estructural con un barco común. Bueno, el Irizar es un rompehielos básicamente por el casco reforzado que tiene, la potencia que tienen máquinas y altura y sensores para poder ver un poquito más adelante lo que viene. El buque es un buque reforzado, imagínate, los buques es como que tuviera una espina dorsal y costillas. Bueno, esas costillas nosotros le decimos cuadernas. Los buques normalmente tienen entre 4 y 5 metros de distancia entre cuadernas que le dan la estructura, la rigidez al casco. En el caso de los rompehielos y el Irizar, esa distancia en algunos lugares está en 30 centímetros o 40 centímetros. O sea, es muchísimo más duro. Y además las costillas hacia los costados tenés hacia adelante. Entonces, está construido con un acero un poco más duro y el espesor de la chapa también es más grande. Entonces, de esa manera te diferencias muchísimo de un casco normal y a su vez el costo de la fabricación también es muchísimo más alta. ¿El espesor cuánto cambia? No sé cuál es el espesor del casco del El Irizar. espesor del casco del Irizar, en la parte más ancha, digamos, estamos en algo así como 22 milímetros, 24 milímetros. ¿Sí? Un casco normal tiene 10, 12. Claro. Esto es casi la duplica. O sea, y además el tipo de acero que tiene de construcción es un acero mucho más duro que el acero normal que se usa para construcciones de buques mercantes o mismo buques de guerra, pero que tienen otro tipo de visión. Fue construido en Finlandia. El buque fue construido en Finlandia a finales de los 70. En el 79 viene a Argentina, se le afirma el pabellón, que se le da el pabellón argentino, y a partir de ahí ya empieza a ir a la Antártida. Y hablemos de la propulsión. ¿De qué se tratan esos motores que hacen que el buque, que debe pesar unas 14, 15 toneladas, más o menos? 14, 15 mil toneladas. 14, 15 mil toneladas, atraviese un mar congelado. El buque tiene 4 generadores principales, 4 motores principales enormes, con 4 alternadores cada uno que generan media tensión. Esa media tensión pasa por un cuarto, que nosotros decimos el cuarto de electricidad, que de ahí tiene transformadores, convertidores que van separando la electricidad en las necesidades que tiene el buque. La principal es la propulsión, los motores son eléctricos, entonces parte de esa media tensión se la lleva a la propulsión. Uno lo que necesita en un buque... Son eléctricos, no son a combustión. Claro, yo tengo motores a combustión, generadores que generan electricidad para alimentar los motores eléctricos que propulsan el buque. El buque se mueve, vos necesitas para romper hielo, como vos decías, necesitas mucha potencia, no necesitas tanta velocidad. Yo lo que necesito, el buque puede navegar con 1 metro de hielo arriba del mar directamente sin parar. Más de 1 metro del mar normalmente si tiene nieve, si tiene otro tipo de dureza porque estuvo mucho tiempo en ese hielo expuesto, vos venís rompiendo y en un momento te para el hielo, te absorbe la energía, vos parás máquinas, retrocedés, el buque mide 120 metros de eslora, 120 metros de largo, vos retrocedés unas 5 o 6 esloras, unos 600, 700 metros, retrocedés, parás el buque, volvés a dar adelante para que el buque se suba arriba del hielo y lo parta con el peso. Entonces vos necesitas en ese pequeño trayecto mucha velocidad, mucha potencia, o sea, del 0 a 9 nudos, 10 nudos, que es cuando la velocidad que rompemos el hielo, que parece poco porque son 18 kilómetros por hora, pero para un buque es bastante, y con esa velocidad te subís al hielo, lo montás y lo partís. Qué impresionante. Yo pensé que era que lo partía por el golpe, pero se monta y lo parte. Claro, hasta, como te decía, hasta 1 metro de altura del hielo, imagínate, o sea, Avanza a esta altura, partiéndolo. con una consolidación del hielo, que es todo hielo, lo rompes directamente. Lo rompes mismo por el peso y por la fuerza. Una vez que te frena, retrocedes y lo rompes por embestida, se llama. Entonces, el buque tiene una proa, un ángulo en la proa que es diferente, es más lanzada la proa, entonces te permite subir arriba, montarte y partirlo. Y una vez que se agrieta el hielo, vos buscás la parte que está debilitada para seguir navegando por ahí. ¿Y cómo es, digamos, la visión desde el comandante? Tenés una capa de 1 metro, 2 metros de hielo delante tuyo
pones el barco a toda máquina y avanzan, digamos, ¿cuál es el sonido del impacto del irizar con la capa de hielo? ¿Cuáles son las sensaciones? La primera sensación, el comandante ya tiene la experiencia. Esa pregunta Ya por estás ahí, acostumbrado. claro, uno tiene por ahí la experiencia. A los que son nuevos o los que vienen a cumplir guardias durante la campaña, Ujú. que nosotros llevamos personal de dotación adicional para reforzar, es interesante ver las caras de estar acostumbrados a, nosotros navegando no tocamos nada, a encarar a propósito una masa de hielo y romperla es interesante. Eh, el sonido, más que el sonido, es la vibración que se siente en el buque, cómo se mueve el buque. Y eso también te da un poco el parámetro de la dureza del hielo. Pero la primera vez que lo haces te cambia el paradigma de lo que estás acostumbrado y que te enseñan toda la vida, que no hay Claro. que tocar nada. Bueno, acá no, acá le encarás con todo lo que tenés y lo pasás por A arriba. uno le enseñan a no chocar, Exacto. a no investir. Eh, ¿Y cuál es? A ver, ¿el irizar tiene límites? ¿Llega un punto donde el irizar no puede seguir avanzando? Sí. El ¿Cuáles son los ISAR, límites? el hielo máximo que puede romper son 6 metros, ¿sí? Ujú. Igual romperse 6 metros de hielo ya es un número interesante y es un esfuerzo gigantesco. Eh, 6 lo- metros de hielo es, digamos, una torre importante. son casi 2 pisos, si vamos a una casa. Sí, Eh, pero bueno, al desplazar 15.000 toneladas y al subirse y romperlo con el propio peso, lo vas haciendo. Ese es el límite que tiene. Después hay límites de viento, de niebla, de visibilidad que te lo va dando la seguridad que vos le querés dar a la navegación. Eh, Nosotros tenemos una campaña que son 120, 130 días, entonces el manejo de riesgo es algo que nosotros estamos acostumbrados y que es una resolución que se va haciendo día a día ujú, y es lo que uno trata de enseñarle a los que tiene abajo y los que van aprendiendo para que ellos vayan manejando y vayan viendo hasta dónde ellos pueden seguir adelante y hasta dónde me tienen que llamar a mí si es que yo no estoy en el puente y resolver las emergencias o resolver más que nada la situación. Como te digo, si bien el límite físico es el hielo, muchas veces la Antártida yo digo que la Antártida tiene tres condiciones que siempre, una por lo menos aparece. Hielo, baja visibilidad o viento fuerte. Entonces en esa condición te mueves. Siempre hay una que te deja trabajar y dos que no. Y bueno, entre esas tres variables tenés que moverte. ¿Y en la cubierta qué temperatura hace? En la cubierta, cuando operamos, por ejemplo, en la cubierta de vuelo, vos para ahí tenés -10 grados, pero cuando el Ujú. helicóptero está llevando carga, el helicóptero, imagínate que es un helicóptero grandote que está volando a 2 metros de altura, con un señalero que lo está guiando, con dos hombres que están abajo esperando para enganchar carga, que se engancha con unas redes, y ese viento que viene el helicóptero acelera muchísimo la condición de temperatura, Ujú. entonces pasas de -10 grados a -25 en 2 minutos. Pero normalmente es la temperatura que la gente que está en cubierta está trabajando. Y están acostumbrados. Sí, te Te acostumbras, te acostumbras. acostumbras. Si bien tenés equipo, Te te pones acostumbras todo. o te bajás en el próximo puerto y. No, y normalmente lo que me pasó a mí la primera vez que salí a la cubierta, tenía todo el equipo puesto. Casi ni me podía mover. A los 15, 20 días ya tenía la mitad y al final ya usabas lo que vos sabías que tenías que usar Ujú. y tenías por las dudas algo de reserva. Pero te vas moviendo en la cubierta, te mueves bastante, entonces eso Claro. también ayuda. Mencionaste los helicópteros, que son, digamos, una herramienta clave para las misiones antárticas. Me gustaría que me cuentes qué son las misiones antárticas, qué insumos llevan, y cuál es la relevancia también de las bases científicas que ustedes abastecen. Vamos a empezar. La Argentina tiene 13 bases, Ujú. 7 que son permanentes y 6 que son temporarias. Las 7 permanentes, hoy, ahora mientras hablamos, tenés 7 tripulaciones que están a bordo, o sea, que están en esas bases. Tenés científicos y militares que están, cada uno haciendo su trabajo. Los militares haciendo la logística y Ujú. el apoyo, y los científicos generando ciencia para la República Argentina. En base a eso, nosotros llevamos todo lo que es combustible, víveres, medicamentos, material de construcción, muebles si hay que llevar porque van a cambiar algo, o algún proyecto especial como es la base Petrel hoy en día, que se está modificando una base, se está modernizando y se están haciendo unas locaciones nuevas de alojamientos y científicos, que son estructuras metálicas que las están construyendo acá y las vamos llevando
de a módulos para que ellos vayan armando. Imagínate que se lleva todo lo que necesitan 20, 22 personas de acuerdo a la base durante un año. Y no puede quedar nada arriba, o sea, todo queda en No tierra. existe el uy, me olvidé. Me olvidé, exactamente. O sea, ese uy, me olvidé, los que van a ir el año que viene, o sea, los que llevamos este verano, están ahora trabajando en listados y listados y listados para llevar todo. Obviamente que ya tienen la experiencia previa, Ujú. pero bueno, cada misión tiene por ahí algún condimento nuevo de alguna modificación o de alguna reparación, alguna tarea nueva. O algún programa científico nuevo que, bueno, necesita por ahí alguna antena especial, algún sistema especial que, bueno, que hay que instalar. Eh, a partir de ahí llevamos todo lo que se necesita. El buque, para que te des una idea, eh, el buque tiene 1.500 metros cúbicos de bodegas, ¿sí? Ujú. Nosotros las llenamos 3 veces. El buque tiene 690.000 litros de gasoil antártico para llevar en el tanque. Ese tanque lo llenamos 3 veces y vamos descargando en las bases. El gasoil antártico es un poquito diferente al gasoil normal, tiene unos aditivos para evitar Para que que se no se congele, congele. claro. Eh, Así que bueno, el esfuerzo es grande, es bastante grande. 2 bases sí o sí son con helicópteros, que es la Ujú. base Marambio y la base Belgrano 2, que es la base que está más al sur y la que está más cerca del polo, esa es la que más lejos está. Esa base está a casi 200 metros de altura y Marambio también. Entonces, ahí es todo con helicóptero. El resto de las bases tienen acceso a mar, entonces vos usás o botes neumáticos o unas embarcaciones que son unas lanchas que tienen una rampa en proa, que vos bajás y bueno, en esa lancha llevamos 6 toneladas de carga, por ejemplo. Y todas las misiones son, digamos, en nuestro verano, que es también el verano antártico. Exactamente. El verano antártico en el Polo Sur Ujú. va de noviembre a marzo. Ujú. Obviamente tratamos de ir lo más temprano posible para aprovechar mayor la cantidad de luz que se da en el verano. El verano hay zonas como Belgrano 2 que tenés todo el día sol. Y por ejemplo, zonas como Marambio, que es más al norte, digamos, siendo del sur, pero más al norte, en Marambio por ahí tenés solamente, no sé, 2 horas o 3 horas de lo que podemos decir noche, pero en realidad es una penumbra, Ujú. se ve, oscuro, pero se ve, y a las 3 horas vuelve a amanecer, o sea, vuelve a salir el sol. Entonces, lo que tratamos es aprovechar la mayor cantidad de horas de luz posible, que te sirve, obviamente, por un tema de seguridad y por un tema de que vos podés navegar y ver todo lo que yo te decía, las tres cosas Claro. que se nos dan, el hielo, el viento y la baja visibilidad, se reduce muchísimo. Entonces ayuda bastante. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Cuál es la importancia, digamos, estratégica y científica de estas bases? Imagínate que la Argentina está desde 1904 en la Antártida. Cuento rápido, en 1902 viene un científico sueco, Nordenholk, se presenta en Argentina, lo recibe el presidente Roca e invita a un oficial para que lo acompañe. Va el que después fue conocido como el alférez Sobral. Van a la Antártida. El buque que los lleva y al año siguiente cuando los va a buscar, se choca con un hielo y se hunde. Todos los tripulantes se van a una isla, entonces estaban a 80 kilómetros de distancia, no había radio, no había GPS, no había comunicación, no había nada. Y se pasaron un año las dos tripulaciones, o sea, los científicos estaban esperando al buque y el buque que los fue a rescatar, un año haciendo supervivencia. En ese momento, como no llegan a Ushuaia, en 1903 lo mandan a Julián Irízar con la corbeta Uruguay y Julián Irízar los rescata en el verano, o sea, en noviembre fue, los rescata a los dos. No se muere nadie y esa fue una epopeya que pocos conocen, pero fue de alguna manera el inicio de la Argentina en la Antártida. A partir de ahí el presidente Roca decidió tener un lugar permanente que fue la base Orcadas, desde 1904. A partir de ahí, la Argentina hoy en día es la que más permanencia tiene en la Antártida. A partir de ahí se fueron creando bases en distintos lugares y por distintas razones. Unas bien al sur, unas bien al oeste, unas bien al este, unas que tenían acceso a lugares científicos importantes, como es Marambio, como es Esperanza, como es Orcadas. Eh, San Martín es una base que está bien hacia el oeste, digamos, si es la península, bien hacia el oeste, y de la península bien al este, al sur, está Belgrano. Esos son los dos extremos. Y en el medio tenés muchas bases más. Las bases que son de verano
son bases que tienen normalmente mucha influencia científica, entonces se abren de acuerdo a los proyectos científicos que hayan, y bueno, lo que nosotros hacemos, aportamos, es la logística para que la ciencia trabaje. La ciencia, de alguna manera, nos da soberanía. La ciencia que se hace ahí, los papers, los chicos que van, digo chicos porque realmente son más bien jóvenes, pero bueno, tenés también de mi edad, jóvenes de 50 y largos también, que están en la Antártida, por ahí en condiciones extremas, en campamentos, y están haciendo ciencia. Si vos los dejás ahí, y vos no te imaginás cómo lo vas a encontrar, y los encontrás, están felices cuando lo vas a buscar, que cumplieron con su trabajo, y por ahí están en una carpa, están con lo mínimo que pueden tener, y están haciendo ciencia. Entonces, en realidad, todo esto que hacemos es para que los científicos tengan esa capacidad de desarrollar sus proyectos, y la Argentina tenga su permanencia ya sin parar desde hace 122 años. ¿Cómo es el encuentro con los científicos después de un año? Ellos trabajando ahí, haciendo lo que les apasiona, pero no dejan, digamos, de estar en un lugar inhóspito, solos, lo que hablábamos al principio también, lejos de las familias. Nosotros dejamos dotaciones completas, ¿no? Científicos y militares, Ujú. que es como todo, cuando bajan es un cumpleaños, es una alegría, Es es toda una alegría. felicidad, es todo nuevo, es todo recorrer. Y cuando vuelven con esa mirada del veterano de la Antártida, de que sabe perfectamente lo que vivió, que sabe perfectamente los riesgos que conlleva lo que hizo, Ujú. que conoce perfectamente la Antártida, porque pensar que ellos están un año, hacen patrullas, investigan, se van lejos de la base, se hacen cosas que son impresionantes. Y a la vuelta, lo que es impresionante de ver es cómo llegan los grupos formados, y es hasta divertido de alguna manera, porque no se mueven todos juntos. Van a la cocina todos juntos, van a conocer el puente, van todos juntos, van a la bodega, van todos juntos. Hasta que en un momento se empiezan a aflojar y se dan cuenta que pueden irse solos Claro. y caminar individualmente. Pero es impresionante como todos los grupos, que por lo menos los que yo conocí, salen unidos de esa experiencia que es fuertísima, ¿no? ¿Y quieren repetirla? Muchos repiten, sí, muchos repiten. Normalmente los que van a las bases, el personal militar sobre todo, Ujú. a los 2, 3 años realmente tenés alguno que vuelve a repetir. Hay gente que, bueno, Son los esa menos, tal vez. experiencia le sirvió, pero muchos Les repiten. alcanzó. Y científicos, te diría que los científicos, por ejemplo, nosotros llevamos a bordo, tenés un montón, y Ujú. esos vienen todos los años. Y vos decís, che, pero... Y por ejemplo, hay un sismólogo que yo lo conocí, un fenómeno, que lo conocí en el año 2004. Eh, Hoy en día, la campaña pasada estuvo en la campaña conmigo. Yo siempre bromeo que si él no viene, yo no voy a la campaña. Y él está ahí hace 20 años, viene a todas las campañas. Él se encarga de él armó una red de sismografía en toda la Antártida. Ujú. Él en realidad viene por un proyecto italiano y viene todos los años. Y así como él, te puedo nombrar un montón. Rudy del Valle, un científico argentino, leyenda. Eh, y por ahí en Rudy meto a muchos en nombre, pero el que me escucha va a saber quién es. Y son personas que a nivel mundial los conocen. Y él tenía un montón de años, no quiero decir, pero tenía un montón de años, y seguía siendo en la Antártida. O sea, es una pasión para los científicos. Son nombres e historias para muchos, digamos, desconocidas, pero que realmente, digamos, deberían ser un orgullo para nosotros. Y también te quiero consultar por el Irizar, digamos. ¿Cómo se ve el Irizar desde otros lugares del mundo? No hay tantos rompehielos en el planeta, y menos de esta magnitud. Eh, por eso, digamos, te quiero consultar qué lugar ocupa, porque realmente una vez critica muchas cosas del país y demás, pero hay cosas que, digamos, que de verdad nos tendrían que enorgullecer. La verdad que sí. Y bueno, acá va a ser por ahí tirarnos flores a nosotros que somos los que tripulamos el Irizar. Pero a nivel Sudamérica no hay un buque rompehielos tan grande. Sí hay más nuevos porque han fabricado nuevos, pero no hay tan grandes como el nuestro. Los nuevos que están saliendo son un poquito más chicos. Pero Irizar tiene primero la tradición y la experiencia. O sea, que yo llegue al Irizar como comandante
significa que antes pasé por un rol de segundo comandante y antes pasé por un rol en la cubierta que me dio la experiencia como para llegar. De la misma manera que la tiene mi segundo comandante y la tiene mi jefe de cubierta y muchos oficiales que ya repitieron varios años. Con el esfuerzo que conlleva que vos decís. Si bien el buque es un buque cómodo, estar lejos de casa. A nivel mundial el Irizar es conocido por todos lados. De hecho, muchos proyectos o muchos países saben o van tranquilos a la Antártida porque saben que está el Irizar. Y eso nos lo comentaron varios. Inclusive, una vez nos cruzamos con un buque inglés, el Protector, que vino a visitar la plana mayor del buque, vino a estar nos vinieron a visitar. Y cuando entraron a todo lo que sería la parte de medicina, la parte de sanidad, el comandante se quedó impresionado y dijo, bueno, sabiendo que tienen ustedes esto, me quedo mucho más tranquilo. Así que te lo diga alguien que viene de una marina, bueno, justamente la británica, con tanta experiencia, que navegan por todos lados, que te digan, che, ustedes tienen esto, yo me quedo tranquilo, eso indica que estamos haciendo las cosas bien. El buque, como te digo, mantiene esas cosas y nosotros reforzamos al buque con una dotación adicional para de alguna manera no solamente darnos servicios a nosotros, sino varias veces venís navegando cerca de una base y te llaman y si podemos atender algún tema médico, odontológico, y se lo hace, o evacuar a alguien y se lo hace. O sea, la presencia del ISAR es notada por todo el mundo. Me pone la piel de gallina cuando hablas de este como rol protector del Irizar en todo el territorio antártico. Me imagino han hecho un montón de tareas de rescate también. El buque hizo varias. Una fue muy grande, que fue el rescate del Magdalena Oldendorf. Un buque que se quedó en el medio del hielo por error de cálculos. Si bien un buque polar no tiene la capacidad de romper hielo, así que el buque terminó la campaña, se alistó y lo fue a buscar mucho más lejos de donde nosotros estamos acostumbrados a operar. O sea, era mucho más al este de la base Belgrano. El buque se metió en el hielo, llegó hasta el buque, lo reaprovisionó, lo sacó. Al sacarlo, te digo, uno va rompiendo hielo adelante y el buque va navegando atrás. Pero había tanta presión de hielo que el capitán del buque, Magdalena Oldendorf, se dio cuenta que no podía salir, entonces pidió que el buque lo lleváramos a una bahía cerrada. Entonces el buque fue, rompió hielo, se metió en una bahía cerrada y el Irizar salió. El buque se quedó ahí hasta septiembre, octubre, que se rompió el hielo y pudo salir. Pero eso fue sería el último importante así. Pero atender situaciones diría, del día a día, de ir a buscar a alguien con algún tema médico o de rescatar a alguien es algo que normalmente se da. Y después del Irizar, ¿qué hay en la carrera? Después del Irizar, nada, seguramente algún escritorio entretenido para tratar de pasar lo que uno sabe, la experiencia que uno tiene. Eh, Cuesta normalmente a los comandantes de buque bajarse y volver al llano, pero también es parte del ciclo y alguien tiene que tomar mi lugar y alguien tiene que hacerlo mejor que yo. Porque es un poco lo que nosotros nos fijamos también, es parte de nuestra rutina como oficiales de marina. Vamos saliendo y van entrando los nuevos, ¿sí? Y lo que apuntamos es al que venga sea mejor que uno, que mejore lo que dejamos, que lo lleve más arriba. Ese nivel lo tratamos de mantener siempre. Te agradezco un montón por haber venido. Para mí es un orgullo poder hablar con vos y conocer todo lo que significa el Irizar para la Argentina y también para el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de darle a conocer el Irizar a tanta gente. Placer. Gracias.